Por ejemplo, en este ejemplar de Green, esta Biblia interlineal que es del griego al inglés de Green, dice así, y que quisiera mostrar cómo se ven los textos, eh, en que aparece primero el número de la concordancia Strong, debajo el texto en griego, y en la tercera línea de cada versículo está el texto traducido al inglés. Voy a mostrarles cómo se ve en el capítulo 1. Acá ustedes pueden ver el primer verso del capítulo 1 del libro de los Hechos. En cambio, en la versión literal de Young solo aparece el texto literal sin el texto en griego, ni tampoco hay que destacar que esta traducción literal de Young también viene en el Antiguo Testamento. Y entonces acá parece muy sencillo, pero yo he notado que hay una diferencia en las palabras que se usan. Y rápidamente voy a buscar el libro de los Hechos. Estoy en Lucas, sigue el libro de los Hechos. Lucas 1, Hechos. Y entonces así se ve, muy sencillamente se ve el texto en esta traducción literal de Young. Entonces voy a aprovechar primero voy a leer en el texto en griego, y después lo voy a comparar con ese primer versículo en el texto en la versión literal. A mí personalmente me sigue gustando más la versión literal de Young, porque he notado que esta de Green es como no es una versión no es una traducción literal, sino que es como se llama, es una versión interlinear, o sea que es no necesariamente es literal, sino que tiene el griego y debajo el inglés. Pero me parece que es incluso más literal la traducción literal de Young, es mucho más fiel al texto, o he notado eso, que la versión interlineal de Green, del griego al inglés. Primero en la versión de Green, en la versión interlineal. Pero Saulo, todavía respirando en amenazas y asesinato hacia los discípulos del Señor, habiendo venido al sumo sacerdote, le pidió cartas para Damasco, para las sinagogas. Le pidió a él, para que si alguno él encontraba del camino, o sea, creyentes, miembros de la Iglesia de Dios, ya sea hombres y también mujeres, apresándolos para que él pueda traerlos a Jerusalén. Y en el camino sucedió que él se acercó a Damasco, y repentinamente brilló. Ahí termina el verso 3. Y entonces va a leer esos 3 versos en la versión literal de Young. Dice así: lo bueno de traducir textual, aunque no es muy armónico, es que es palabra por palabra que se ha realizado esta traducción. Incluso le permite a uno como entender más exactamente lo que el autor va describiendo
de los diferentes acontecimientos, porque a veces, aunque son hechos que pasados, al narrarlos el autor, él lo hace como que estuvieran en tiempo presente en algunas veces. Entonces esto le permite a uno ver la acción como en tiempo presente, aunque uno sabe que es pasada. Voy a hacer a leer entonces estos 3 primeros versos en la versión en la traducción literal de Young. Y Saulo, todavía respirando, amenaza y asesinato hacia los discípulos del Señor. Entonces dice acá, habiendo ido al sumo o jefe, al sacerdote jefe, digamos, aquí dice al sacerdote jefe, sigue el verso 2, le pidió cartas a Damasco para las sinagogas, que si él pueda encontrar algún ser en el camino, tanto hombres y mujeres, él pueda traerlos presos, es decir, o atados, prisioneros, a Jerusalén. Y dice el verso 3, y en el camino él se acercó a Damasco y súbitamente brilló alrededor y cerca a él una luz del cielo, y habiendo caído sobre la tierra, él oyó una voz diciéndole a él, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A mí personalmente me parece como más buena esta traducción literal, porque casi que uno puede imaginar los hechos con más exactitud. Esa es mi opinión en lo personal. Continúo entonces con el verso 5, y de pronto si veo algún comentario pertinente sobre lo que voy leyendo, tomando en cuenta el objetivo de estos videos, que es que uno aprenda a interpretar la Biblia, situándola los diferentes textos principalmente en su contexto. Sería bueno, antes de continuar leyendo, ubicar más o menos, de acuerdo a lo que hemos visto en los videos anteriores, donde estaría ubicado este capítulo 9, de acuerdo al sistema de estudio que he propuesto, de tomar, como sabemos que la revelación de Dios, hemos visto cómo Él ha entregado al hombre a través de dispensaciones, que son como unidades de revelación. Entonces voy a mostrar adelante, escribí este gráfico para ahorrar tiempo, y donde yo ahora veo que fue bueno desde el principio haber utilizado estos símbolos, porque era la manera en que yo estaba entendiendo esto de la correcta división de las escrituras en dispensaciones. Y las dispensaciones no son precisamente tiempos o estaciones, sino que las dispensaciones son instrucciones que Dios revela, pero no propiamente está, digamos, el concepto de tiempo, sino que es como la revelación de la Biblia que Dios da es progresiva. Entonces Dios ha entregado estas porciones de su revelación a través de los diferentes hombres desde el Antiguo Testamento. Inicialmente Él lo hacía personalmente, como lo hizo con Adán, y ya a través de ángeles, como por ejemplo en el caso de Moisés, y otras manifestaciones de Él, por ejemplo Abraham, que también a él lo visitaron 3 hombres
que eran, digamos, de parte de Dios. En todo caso, después ya Dios va revelando, como he venido diciendo, más instrucciones gradualmente a través de los diferentes escritores que tenemos en nuestras Biblias. Voy a ubicar más o menos siguiendo este gráfico, voy a ubicar el capítulo que estamos estudiando, que está como acabo de escribir en este gráfico, en este tablero. Si este es el libro de los Hechos, entonces estamos más o menos en Hechos 9. Más o menos, que sea este Hechos 9. Acá. Verso 5. Y él dijo: ¿quién eres tú, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Duro para ti es a los chuzos patear. Sigue el verso 6. Temblando también y asombrado, él dijo: Señor, ¿qué deseas que yo haga? Y el Señor le dijo a él: levántate y entra a la ciudad, y allí se te dirá lo que necesitas hacer. Voy a leer un poco más y después hago un comentario. Y dos hombres que están viajando con él, se ve acá cómo se describe la acción en tiempo presente, pero sabemos que esto es algo que ocurrió en el pasado. Esto le permite a uno como visualizar más lo que, aunque sabemos que ocurrió en el pasado, lo vemos como que estuviéramos allí en ese momento. Verso 7. Y los hombres que están viajando con él se paran sin palabras, oyendo en verdad la voz, pero no viendo a nadie. Sigue el 8. Y Saulo se levantó de la tierra, y sus ojos habiendo sido abiertos, él no vio a nadie, y llevándolo por la mano, ellos lo trajeron, o sea, los que iban con él, lo trajeron a Damasco. Sigue el 9. Y él estuvo 3 días sin ver y ni comer o beber, ni tampoco beber. Verso 10. Y hubo cierto discípulo en Damasco, por nombre Ananías, y el Señor le dijo a él en una visión: Ananías. Y él dijo: mírame, Señor. Verso 11 ahora. Y el Señor dice a él, fíjense que acá la traducción utiliza el tiempo presente. Entonces dice el 11: y el Señor dice a él, habiéndote levantado, ve a la calle que es llamada derecha, y busca en la casa de Judas a uno por nombre Saulo aquí dicen Saulo de Tarso, porque mira, él ora. Sigue el verso 12. Y él vio en una visión un hombre, por nombre, o sea, llamado, pero estoy tratando de hacerlo bien textual, por nombre Ananías, entrando y colocando una mano sobre él para que él pueda ver de nuevo. Fíjense que acá se utiliza el tiempo presente. Entonces es como describiendo la acción que está ocurriendo o que ocurrió pues en ese momento histórico.